ahora vamos a un tema serio, vamos a amargarnos un poco la tarde, porque, bueno, nosotros vemos que hay un cambio de paradigma en el mundo. Vemos que venimos de un ciclo económico probablemente el más alcista de la historia, fruto de mantenimiento de tipos de interés muy bajos, como consecuencia de haber desmantelado industrias y haberlas llevado a Oriente, ¿no? De lo cual se ha aprovechado Occidente expandiendo márgenes y aumentando sus beneficios empresariales de manera estructural. Esto nos ha llevado, como resultado, a que en el 2020, con la aparición del cisne negro COVID-19, pues que había escasez de utensilios tan básicos como mascarillas, escasez de semiconductores y, más recientemente, con la guerra de Ucrania, pues una crisis energética en Europa. Por tanto, probablemente estemos a medio plazo, digo probablemente porque no es seguro, ante un proceso de desglobalización que puede que sí o puede que no nos lleve a una tendencia de inflación elevada de manera estructural. Por tanto, estamos en un momento de total incertidumbre. Eso es así. Y nuestra manera de ver la inversión, nuestra manera de estar preparados para este momento de incertidumbre, pues es invertir en empresas de alta calidad. Y alta calidad para nosotros supone muchas cosas. Supone rentabilidad superior al mercado, ventajas competitivas duraderas, incluso que cada día sean superiores, resiliencia, es decir, que sean negocios lo menos cíclicos posibles, y en general invertimos en empresas que son ganadoras, que son líderes de sus sectores y que estén sobre todo focalizadas en sectores o tendencias con un crecimiento estructural a largo plazo. Eso es donde nos focalizamos en nuestro fondo Only Compounders, que por cierto el domingo que viene cumplimos un año. Bueno, una de estas tendencias en las que nos hemos fijado y donde tenemos bueno, una buena parte del fondo invertida es en una de las industrias menos digitalizadas del planeta, y esto es la construcción, que podemos ver muchos estudios. Aquí podemos ver uno de McKinsey, que es una de las referencias a nivel mundial, y vemos que después de la agricultura, el sector menos digitalizado del planeta es la construcción, y además es un sector cuya digitalización pues, para nosotros es crítica. Es crítica por la escasez de materiales a la que hacía referencia anteriormente, es crítica por incremento de los precios de las materias primas, es crítico por retrasos en plazos de entrega de las obras, es crítico ante la avalancha de regulación, fundamentalmente en Europa, y ante las necesidades de adaptarnos a esa regulación, sobre todo focalizada en medio ambiente, implantadas por los gobiernos, sobre todo en Occidente, no tanto en países emergentes, pero vemos un sector cuya digitalización es crítica y además tiene un ratio de digitalización, como muchos dicen, en torno al 7%. Por tanto, vemos vientos de cola para las próximas décadas muy, muy potentes, y creemos que también se está acelerando por esas necesidades regulatorias implementadas por los gobiernos de Occidente. Una de estas compañías, junto a otras dos que tenemos en el fondo, es Nemetschek Group, una compañía que a muchos de vosotros os sonará a chino. No sé cuántos de vosotros conoce esta compañía. Que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas conocen una compañía que es alemana, está aquí al lado, en Múnich concretamente, y que ha compuesto su capital, sus beneficios por acción, un 21% desde su salida a bolsa en el año 2004. Una compañía de este estilo, la conocen 6 personas en esta sala, una compañía europea, una compañía que ha compuesto sus beneficios en la última década un 30% anual, que no ha emitido una sola acción desde su salida a bolsa en 2004 porque tiene prohibidas las stock options, una empresa familiar fundada en el año 63 por el profesor George Nemetschek, y que a día de hoy sigue habiendo una alineación de intereses máxima porque la familia Nemetschek, ahora ya con otras generaciones, controla el 52% de la compañía. Por tanto, una empresa familiar
focalizada en un sector con vientos de cola, una compañía global que opera en 160 países y que básicamente lo que ofrece es soluciones de software para la industria de la construcción, como veremos a continuación. Vale, básicamente en el sector de la construcción está dividido en tres patas o en tres segmentos, ¿no? Primero viene la planificación o el diseño de, podemos pensar en cualquier cosa, un edificio, una urbanización, un parque acuático, una carretera, un túnel, lo que nos imaginemos, ¿no? Cualquier infraestructura o cualquier construcción se puede diseñar o planificar con todas las soluciones que han ido integrando desde que se fundó la compañía hace 60 años. Empezaron con Allplan, desarrollándolo internamente desde Múnich, donde está la compañía, pero han ido poco a poco incorporando compañías de manera inorgánica, con Graphisoft, por ejemplo, compañía húngara, y también están en la parte de construcción con una serie de compañías que también han ido implementando, con Bluebeam, que es americana, en la parte de gestión y planificación, que es la parte más de mantenimiento de las construcciones, con Spacewell, por ejemplo, entre otras mucho. Y luego tiene una cuarta pata que es más de media y entretenimiento, que luego mencionaré brevemente. Pero básicamente, más del 80% de sus ingresos provienen de los dos primeros segmentos, que son planificación y la propia construcción. Bueno, no me entiendo yo con el chiringuito este. Bien, como decía, el 80% de los ingresos viene de los dos primeros segmentos, diseño y construcción. Podemos ver también muchos informes, pero básicamente todos giran en torno a una misma idea, y es que, como consecuencia también de la baja tasa de digitalización del sector, pues va a crecer a doble dígito, o así se espera, en los próximos años, fundamentalmente en la parte de la construcción, que es un poquito el que más consolidado está, y un poquito menos la parte de gestión, que es la tercera, que crece en torno o crecerá, o se espera crecimientos del 8%, pero como digo, simplemente con que Nemetschek crezca igual que su sector para los próximos años, que así lo está haciendo, incluso por encima, pues va a crecer un doble dígito, un 11-12%, con un apalancamiento operativo, con lo cual nos lleva a un incremento superior del beneficio por acción a largo plazo. Bueno, la parte de diseño, como decía, esto es una imagen del software Allplan, en el que se está diseñando una presa. Como digo, se puede diseñar cualquier estructura, infraestructuras críticas, edificios o lo que suponga. En la parte de construcción, pues esta es una imagen de Bluebeam, bueno, pues lo que viene siendo la planificación de la obra, la evolución, etcétera. Entonces, bueno, se puede hacer cualquier instalación de la obra, ¿no? Y, por último, la gestión, mantenimiento, etcétera, con lo que cierran el círculo, y es importante también ofrecer unas soluciones de manera integral a tus clientes, porque también tienes, digamos, puedes ofrecerle a tus clientes pues, una parte de la construcción que no estén integradas en su compañía, ¿no? Es decir, hacer cross-selling de manera muy sencilla, integrándole, ofreciéndole a tu cliente pues, cualquier solución de software que le falte a tu cliente. Y después, como decía, tenemos la pata de media y entretenimiento, que a mí me parece uno de los segmentos que, aunque no esté tan focalizado la compañía, porque es una compañía final de construcción, me parece un segmento muy, muy interesante y con un potencial también a largo plazo espectacular, ¿no? En diciembre de 2021 incorporaron una compañía muy interesante, ubicada en Los Ángeles, Pixaleon, que tiene un software que se llama ZBrush. Es un software muy, muy potente. De hecho, le han galardonado hace unos años con un Oscar técnico, porque bueno, hay una parte técnica no tan conocida como los Oscars artísticos, pero le han galardonado porque ha cambiado el modelo de generar efectos especiales. Es un software de escultura y pintura de
para la industria cinematográfica y publicidad y sobre todo también para videojuegos. Y es un software tan potente que cualquier franquicia que nos puede venir a la cabeza, como Avatar, El Señor de los Anillos, pues probablemente se haya utilizado este software que bueno, pues ha incorporado, como digo, a finales del 2021 con márgenes operativos superiores a Nemetschek y también con crecimientos a largo plazo por encima del 20% en este caso. Con lo cual, una compañía muy interesante que incorporaron a 8 veces ventas, que para mí parece un precio muy razonable teniendo en cuenta la calidad de estos activos. Y a esto le añadimos las cuotas de mercado en las que está focalizado Nemetschek. O sea, es una compañía que, a pesar de capitalizar, que no lo he dicho, 6.000 millones de euros, todavía tiene mucho todavía por recorrer a largo plazo, ¿no? Sobre todo, en las últimas conference call, el management está incidiendo mucho en la parte de gestión, que prácticamente su cuota de mercado es inferior al 1%, por tanto tienen mucho recorrido por ahí, y seguramente sea lo que venga después de la parte de diseño y construcción, que es lo que está más consolidado en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues también hay mucho recorrido, mucho crecimiento estructural a largo plazo por recorrer a largo plazo, ¿no? Y esta slide es muy interesante porque no solo nos fijamos en el crecimiento y tanto de los ingresos como del precio por acción, sino también en la calidad de ese beneficio. Y es una compañía que en los últimos años está tendiendo a una transición, está en medio de una transición hacia los ingresos por suscripción, ¿no? Como muchas compañías, ¿no? Está cambiando las licencias, lo que es la licencia, que tú pagas una licencia y luego el mantenimiento, está cambiando eso a una suscripción mensual, que son ingresos de mayor calidad, más recurrentes y que bueno, se han multiplicado por varias veces en los últimos años. Actualmente, en 2022, todavía está creciendo la parte de suscripción a un 60%. Y esto hace que, si sumamos mantenimiento de software más suscripción y SaaS, pues a día de hoy, en 2022, supone el 68% de los ingresos, que son totalmente recurrentes, y probablemente en torno al 2025, de aquí a 2 años, pues ya supere el 80% fácilmente. Y a continuación, Quique va a seguir pues un poco enlazando los pilares de nuestro fondo con cómo se traduce en los pilares de Nemetschek. Hemos visto hasta el momento que Nemetschek es una empresa excelente. Ahora vamos a verlo porque va a ser a futuro. Y para eso lo que hacemos es fijarnos en los 5 pilares de Only Compounders. Queremos empresas que tengan crecimiento estructural, que tengan calidad. Entendemos calidad por una buena gestión y unos buenos retornos sobre el capital empleado, que tengan moat para defenderse de la competencia y que sean empresas resilientes. Para ello, consiguiendo con ello que sean empresas ganadoras. Vale. El primer punto es el crecimiento. Es decir, como decía Lucas, estamos ante una de las industrias menos industrializadas del mundo, lo cual tiene mucho potencial. ¿Pero por qué ahora? Porque siempre se puede decir que a futuro va a ser tener un gran crecimiento, ser genial, pero que nunca llegue ese día. Entonces, ahora lo que está ocurriendo, estamos ante un sector en donde el CO2 que emite es una de las principales industrias que emite CO2, necesitamos reducirlo. Es un sector donde hay muchos desperdicios, necesitamos reducirlo. Es un sector donde hay falta de trabajadores, necesitamos digitalizarlo. Y, en definitiva, es un sector que, por competitividad, necesitamos que pase a la digitalización. Es decir, la construcción va por detrás y ahora necesita, por fin, dar ese paso. Luego, estamos ante una empresa cuya internacionalización también puede ser una palanca muy fuerte de crecimiento. Por ejemplo, en América, en Estados Unidos, vemos que ahora supone un 39% y hace 10 años prácticamente no suponía nada. Esto puede seguir repitiéndose en otros países. Y luego tenemos BIM, que es la próxima pata del diseño, es decir, pasamos del 2D al 3D. El 3D cada vez es más complejo y ahora BIM añade costes, añade medio ambiente. Y bueno, en resumen, añade todo lo que podemos meter en el software para calcularlo.
BIM es una tendencia estructural, ya no es mañana, ya es hoy. Incluso muchos países están obligando a usar BIM, los gobiernos, porque es decir, es una gran eficiencia. Y tenemos, por ejemplo, Autodesk, que también la tenemos en el fondo, que es seguramente la primera empresa en BIM, pero tenemos a Nemetschek, que se posiciona muy bien en Open BIM, es decir, en estándares abiertos. Entonces, eso es otra palanca de crecimiento muy fuerte para Nemetschek. BIM va a crecer a doble dígito, es decir, podemos ver unos estudios, otros, va a crecer muy fuerte y está muy bien posicionada en ello. Relacionado con esto, tienen todo el ciclo de vida del producto, entonces, si tenemos diseño o tenemos construcción, a esas empresas les podemos vender nuevas soluciones, lo que es el cross-selling. Y aparte Nemetschek también tiene una pata muy fuerte de compras y adquisiciones. Es decir, aparte de esto, que ya cualquiera de estas palancas podría justificar un crecimiento muy alto, pues aparte Nemetschek tiene una gran historia de buenas adquisiciones. Por ejemplo, en el tema de la internacionalización, Bluebeam es una de las soluciones líderes a nivel mundial en construcción. Es una adquisición que realizó en el 2014 y gracias a ello pues, tienen estos números en Estados Unidos. Entonces, aparte de todo esto, pues pueden hacer buenas compras. El crecimiento no es nada si no aporta valor para el accionista. Entonces, es muy importante que ese crecimiento esté bien gestionado. Ahora tenemos un nuevo CEO, que bueno, es muy reciente como para valorarlo, pero las directivas de Nemetschek siempre han sido muy buenas. ¿En dónde podemos comprobar esto? Pues, por ejemplo, en la asignación de capital que han realizado. Es decir, Nemetschek es una empresa líder en lo que dedica a I+D, está por encima del 20% sobre ventas, que son ratios muy altos, ahora mismo en el 22%. Es a donde más recursos dedican, a I+D, eso los hace tener un liderazgo tecnológico. Aparte, como comentaba, en adquisiciones también dedican bueno, una gran cantidad de los recursos que generan a comprar. Aparte, tienen una cultura de adquisiciones muy interesante, es muy parecido a Constellation Software, es decir, no porque compren tanto, pero tienen una estructura descentralizada, lo cual les permite comprar la solución tecnológica líder en un nicho, pues pueden comprarla y que opere autónomamente, es decir, hace más fácil las adquisiciones. Aparte, como era OpenBIM, pues no es un formato cerrado que tengan que adaptarlo, puede funcionar por libre. Luego es una empresa que sí paga dividendos, a nosotros en principio preferiríamos que no pague dividendos, pero como es una empresa que genera tanta caja, pues realmente tiene un excedente y puede pagarlo. Y vemos en último lugar el CAPEX, porque es una empresa súper ligera de activos, y es ligera de activos tanto en el CAPEX en sí como en el fondo de maniobra, es decir, no necesita caja, es decir, todo lo genera, todo lo transforma en caja, vamos. Esto es en gran parte gracias a la cultura que tiene la empresa, gracias a la estructura accionarial. Es decir, el profesor Nemetschek, que tiene más del 50% de la empresa, bueno, casi, pues ha transmitido unos valores de no diluir, de cuidar al accionista y gracias a eso han realizado compras sin diluir y el accionista se ha visto beneficiado. Pensamos que, a pesar de que ahora la nueva directiva es joven, pues esto va a seguir más adelante. Y aquí tenemos una gráfica comparándolo con los índices, que bueno, esto es una aproximación, al final las expectativas pues cambian constantemente, pero a donde queremos llegar es que Nemetschek es una empresa que a nivel numérico pues machaca los índices, es decir, crece mucho más, tienes retornos mucho más altos, es decir, tanto en crecimiento como en retorno del capital empleado. Otro de los puntos, otro de los pilares de Only Compounders es las ventajas competitivas. Y queremos ventajas competitivas muy sólidas. Es decir, en Nemetschek podríamos hacer una lista muy larga, pero bueno, aquí tenemos algunas. Es decir, es líder en innovación, gasta en I+D más que muchas empresas. Es una referencia en OpenBIM, es un producto crítico cuyas empresas, los usuarios, no pueden prescindir de él. Una empresa de construcción no puede dejar de usar el software que está usando. Tiene costes de cambio porque una vez que aprendes a usar un software te cuesta mucho usar uno nuevo y tiene barreras de entrada muy altas. Y podríamos seguir, la historia es que las ventajas competitivas son muy sólidas. Luego también queremos empresas que sean resilientes. ¿Por qué? Porque podemos tener un crecimiento maravilloso, que parezca un compounder espectacular, y llega un día, viene una crisis y se acabó la composición porque la empresa quiebra. Estábamos ahora viendo el banco de Silicon Valley, pues no queremos que eso pase. Por eso queremos empresas que sean muy resilientes al ciclo económico. Como comentaba Lucas, 68% ya es recurrente. Esa recurrencia nos da mucha certidumbre de que si viene una crisis, pues la empresa lo va a hacer bien.
Aparte es una industria cíclica, que es la construcción, pero el producto es crítico. Es decir, puede ser que sus clientes suban y bajen, lo pasen mal, pero van a seguir pagando el software. Lógicamente no es inmune, puede ser que crezca menos, pero nos da certeza de que no lo vamos a pasar mal. Es decir, la empresa va a sobrevivir sin ningún problema. Y luego es una empresa que genera mucha caja, no necesita deuda, en algún momento dado pues pueden comprar a una solución que sí les interese y endeudarse un poco, pero es una empresa que no va a tener deuda o va a ser muy baja. Otro de los puntos críticos es que sea una empresa ganadora. Nosotros nos gusta comprar a ganadores. En este caso, Autodesk es el líder del sector, es una empresa muy fuerte, tiene AutoCAD, tiene Revit, que son referencia, pero, como comentábamos, Nemetschek se ha situado muy bien en su nicho, que es el Open BIM. Aquí vemos bueno, pues, el diagrama de cómo ha evolucionado el sector. Entonces, consideramos que, de alguna forma, sí es un ganador en lo que está haciendo. Aparte, bueno, Autodesk es una empresa maravillosa, como decía, lo tenemos en el fondo, y la valoramos notablemente, pero, por ejemplo, con respecto al trato al accionista, pues Nemetschek seguramente esté por encima. Luego, aparte, tiene ciertas ventajas, por ejemplo, el coste de los trabajadores, que consiguen tener unos costes más moderados y controlados, lo cual eso pues luego se puede revertir o en invertir más o remunerar más al accionista, lo consideran compras. Y en resumen, entendemos que cumple los 5 pilares de Only Compounders. Es decir, todas las empresas que tenemos en el fondo los cumplen y Nemetschek es un ejemplo más de estos pilares. Y entendemos que gracias a esto, Nemetschek es una excelente empresa que va a seguir siéndolo en el futuro. ¿Cuánto pagamos por esto? Pues aproximadamente unas 27 veces del año que viene. Sí que es verdad que es una valoración que, viendo otras empresas, podríamos decir es cara, pero pagamos un poco más que el índice para tener algo mucho mejor. Es decir, a nivel de calidad estamos ante una empresa excepcional. Entonces, entendemos que vale lo que estamos pagando por ello. Luego, lógicamente, tiene riesgos, es decir, está un sector cíclico, pero como decíamos, es un producto crítico, entonces le afecta mucho menos esa ciclicidad. Puede haber un riesgo de ejecución, que en algún momento salga mal pues, alguna compra, bueno, lo de siempre. Que en algún momento pues, el profesor Nemetschek pues, deje de estar, que la cultura se desvirtúe, hasta el momento ha ido bien. Y luego pues, siempre la competencia es un riesgo. Pues, por ejemplo, tenemos ahí Autodesk, que es súper fuerte, o algunos nuevos competidores que puedan aparecer, es algo que siempre está ahí. Pero entendemos que son riesgos que son inherentes a la inversión y en cómputos generales pues, es una empresa excelente que es merecedora de estar en Only Compounders. Y muchas gracias a todos. Qué cosa más curiosa, un fondo de comprar quality, no lo había escuchado nunca en mi vida. Qué pioneros sois. ¿Alguna pregunta? ¿Que tenemos tiempo? ¿Hay alguna duda que no tengas? Muy buena presentación. Yo tengo Nemetschek, que es mi principal posición, y tengo algunas preguntas nomás. El problema con la construcción es que hay una resistencia al cambio. Y quizás esa es una de las razones por las cuales tienes un sector que es el menos digitalizado. ¿Crees que eso pueda ser un freno al crecimiento futuro en Nemetschek? Esa es una pregunta. Tengo otra. Y la otra es, dijiste que las stock options estaban prohibidas. No sé si es por regulación o por el fundador, pero me da un poco de temor también es el tema de que no puedan atraer el talento requerido para seguir creciendo a futuro. Bueno, respondo yo la segunda y luego tú la... Venga. Con respecto a las stock options, actualmente están prohibidas porque forman parte de la cultura empresarial de la compañía, pero entiendo que son gente inteligente y que en el caso de que vean escasez o falta de talento dentro de la compañía y quieran lanzar pues un programa de stock options para captar talento de la compañía, yo creo que se adaptarán a la situación, igual que se adaptó en su día a Estados Unidos, pero de momento no han tenido problema en ese sentido. Es una compañía más global que opera en 160 países. En principio no han tenido ese problema de captación de talentos, una compañía más referencia en el sector a nivel mundial, que está en Europa. En teoría, inicialmente no han tenido problema en ese sentido. Podrán pagar más, podrán pagar menos, pero las stock options en principio no, la idea es no tocarlas.
Puede que cambie en el futuro, pero a día de hoy no. Sí, y además vemos en otras empresas europeas que las empresas europeas líderes en tecnología suelen pagar menos salarios que las líderes en Estados Unidos. Es decir, aquí tenemos muchas desventajas y en general son empresas inferiores a Estados Unidos, pero en ese caso concreto creo que es posible conseguir el mismo talento a menos precio. Es decir, es una ventaja que tiene. De hecho, si analizas Autodesk y analizas Nemetschek, los costes son muy inferiores y en parte es por las stock options. Entonces, bueno, eso podría seguir así. Luego la otra pregunta era, bueno, ¿por qué en la construcción? Es decir, si hay esa resistencia al cambio, y efectivamente la hay. Como muy bien comentas, el tema de la construcción y su digitalización se lleva hablando muchos años. Por eso, una de las cuestiones que comentaba en la presentación es, ¿por qué ahora? Es decir, porque es verdad, es decir, te pueden vender algo a futuro que sea muy bonito, pero que ese futuro nunca llegue, ¿no? Promesas, pero no realidades. Y incluso es posible que esa resistencia al final pues siga ahí, ¿no? Pero, como comentaba, hay factores que hacen que se vean un poco obligados en eso. Es decir, tú si no tienes trabajadores, y actualmente está pasando en muchos países que falta mano de obra en el sector, pues al final no te queda más remedio que apostar por la digitalización. Si tú eres uno de los principales sectores que emite CO2, al final no te queda más remedio que si te obligan, pues tienes que bajar las emisiones. ¿Cómo? Digitalización. Al final, si el resto de tu competencia se digitaliza y consigue mejores márgenes, no te queda más remedio que digitalizarte también. Entonces, sí que es verdad que el sector va a seguir teniendo resistencia, porque un sector no cambia de un día para otro, pero hay factores para pensar que esa resistencia pues, va a ir a menos con el tiempo. Entonces, eso va a hacer que el sector se vaya digitalizando, aunque quizás siga siendo el último, pero van a gastar mucho más en digitalización. Y eso al final para Nemetschek pues, es un crecimiento de doble dígito. Es decir, tanto por eso como por la internacionalización, el éxito de Bing, el cross-selling que están haciendo por tener toda la cadena de valor, el M&A que lo están haciendo muy bien. Es decir, el crecimiento en esta tesis es bastante certero durante bastante tiempo. Es estructural, como nos gusta en el fondo. Hola, yo conozco bien el sector. Ajá. Y Nemetschek es una muy buena empresa. Siempre he pensado que es una empresa que podría ser comprada. Pienso, a lo mejor Bentley es muy pequeña, Autodesk no le hace falta, pero pienso a lo mejor, yo qué sé, players del mundo 3D que no tienen presencia en el sector de la construcción, Dassault o Siemens incluso. No sé si es algo que creéis que podría pasar o porque está en manos de la familia, no, o si lo veis como algo bueno o malo, o qué opináis. Hay dos factores clave para que no suceda eso. Por un lado, tema familiar, que tiene más del 50%. Podrían venderlo, no podría ser, o sea, es una posibilidad. Pero hay otro factor que creo que pesa más, que es el factor de antimonopolio, de regulación antimonopolio. O sea, si Autodesk mañana lanzara una OPA sobre Nemetschek, estoy convencido de que monopolio no le dejaría. No le dejaría. Ni siquiera, o sea, parece que hay bastantes dudas de que antimonopolio le vaya a permitir a Adobe comprar Figma, pues creo que, bueno, estoy convencido de que antimonopolio no le dejaría, vamos, ni de broma, a Autodesk compras Nemetschek. Otra compañía que no estuviera tan en el sector, pues Microsoft, vamos a poner por ejemplo, pues podría ser, ¿no? Podría ser, porque no es una compañía tampoco demasiado grande, ¿no? Son 6 billion, que para Microsoft pues tampoco supone, no está en el sector, no está, pues, bueno, se me acaba de ocurrir en el momento, no, pero por ejemplo para Autodesk, que es para la que más sentido tiene comprar Nemetschek, lo veo complicado. Aparte, Autodesk ya es número 1 indiscutible. Es decir, y necesitas tener un número 2 al final para que competencia no se te meta encima todos los días. Es decir, al final les interesa. Luego lo que sí, si es bueno o malo, es decir, si te compran una empresa y la ponen en valor y pagan una barbaridad, pues bueno, se vendió. Pero realmente es muy complicado tener activos para invertir que sean de la calidad de Nemetschek. Entonces, al final, aunque paguen una prima, ojalá eso nunca pase. Vale, pues con esto, muchas gracias. Y hemos terminado la segunda sesión.